A continuación, un breve recordatorio y explicación de conceptos útiles para el tema de seroterapia. Inmunidad. Es la capacidad de un individuo de responder a sustancias extrañas como los microorganismos patógenos y la generación de resistencia. Está mediada por células como las fagocíticas y los linfocitos, y también por moléculas como péptidos antimicrobianos, sistema del complemento y anticuerpos. La inmunidad se puede conseguir de manera activa como resultado de la enfermedad natural por exposición a un agente patógeno o artificialmente por la vacunación. En ambos casos se estimula el sistema inmunitario para generar una respuesta protectora. Aunque toma días o semanas en generarse, se producen células de memoria que protegen hasta por varios años. La manera pasiva es mediante la transferencia de esta inmunidad preformada en un individuo inmune a otro no inmune. Esta es inmediata, pero es temporal y no genera memoria. En los mamíferos ocurre de forma natural durante la gestación y por el calostro. De forma artificial es mediante la inmunoterapia. La inmunoterapia es la administración de células o moléculas que inician, restablecen o complementan la respuesta inmunitaria. Se usa para prevenir y tratar enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las células y moléculas se obtienen comúnmente de la sangre. La fase sólida contiene a los eritrocitos, los leucocitos, las células del sistema inmunitario y las plaquetas. La fase líquida es el plasma, aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo. En él se encuentra y se transporta a todo el cuerpo el agua, electrolitos, nutrientes, proteínas como los factores de coagulación y los anticuerpos, las mismas células de la sangre e incluso desechos para ser eliminados en diferentes órganos. Cuando se colecta la sangre, se deja coagular y se retira el coágulo, se obtiene el suero, un líquido amarillento translúcido que entre otros componentes contiene a los anticuerpos. A la utilización del suero sanguíneo que contiene los anticuerpos específicos preformados se le denomina seroterapia, y fue la primera estrategia pasiva efectiva desarrollada para tratar enfermedades infecciosas. Así es, antes que los antibióticos. El suero que proviene de individuos previamente vacunados con un antígeno específico se le llama suero hiperinmune, antisuero o globulina inmune. Cuando proviene de un donador que padeció una enfermedad infecciosa y desarrolla anticuerpos específicos, se le llama suero convaleciente. Existen moléculas que al entrar en contacto con las células les causan una alteración o daño, provocando una enfermedad que puede ser mortal. Si estas moléculas son producidas por bacterias, se les llama toxinas. Y si son inyectadas por la picadura o mordedura de un animal, se le llaman venenos. También se utilizan anticuerpos para neutralizar el efecto de estas moléculas, y reciben el nombre de antitoxinas y antivenenos. A todo esto, ¿de dónde vienen los anticuerpos? Los linfocitos B son células que maduran en la médula ósea o en la bolsa cloacal de las aves. Cuando son activados, se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glicoproteínas que se unen específicamente a los antígenos. Tienen diferentes funciones efectoras de acuerdo con su isotipo o clase. Isotipo se refiere a las proteínas que están estrechamente relacionadas. En el caso de los anticuerpos se distinguen por sus cadenas pesadas, teniendo A, IgM, IgG, IgE, IgA e IgD. En el laboratorio se producen células híbridas resultado de la fusión de una célula carcinógena de linfocitos B con un linfocito normal, dando como resultado una célula productora de anticuerpos con una elevada capacidad de proliferación. Se utilizan para producir a los llamados anticuerpos monoclonales, es decir, que estos anticuerpos son producidos por un único clon de células. Por lo tanto, los anticuerpos policlonales son una mezcla de anticuerpos producidos por diferentes clones de linfocitos B. La mayoría de los anticuerpos son monoespecíficos, que se unen a un solo antígeno, pero los científicos han desarrollado anticuerpos biespecíficos que se unen a dos antígenos de una misma superficie o de diferentes. Un antígeno es una molécula que se une específicamente a un anticuerpo o receptor de linfocitos. Puede ser parte de agentes patógenos, de las toxinas, de células cancerosas o simplemente una molécula que se reconoce como extraña. Cuando el antígeno se une a un anticuerpo, forma un inmunocomplejo. A partir de aquí es reconocido por moléculas del sistema del complemento, por células fagocíticas o citotóxicas para eliminarlo, cumpliendo así con el objetivo de la inmunidad. Esta es la parte buena. La mala es que si hay demasiados inmunocomplejos al mismo tiempo, se pueden depositar en el endotelio vascular en el sitio de inoculación o de forma sistémica por su aplicación intravenosa, provocando una reacción de hipersensibilidad tipo 3, o bien una reacción anafilactoide independiente de IgE. Ya conoces los conceptos.
Ahora podrás entender más fácilmente el mecanismo de acción de la seroterapia y sus posibles complicaciones en forma de hipersensibilidad tipo 3. Pero eso será hasta las siguientes transmisiones.